Hay algo que aprendí después de tantos años manejando en carretera, y es que la noche nunca es igual dos veces. Mi nombre es Ramiro, llevo más de 15 años recorriendo rutas por todo el país. He cruzado desiertos, montañas, caminos donde ni la señal del radio entra, y si algo puedo decirte, es que pocas cosas me asustan. O al menos, eso creía antes de aquella noche. Todo empezó como cualquier otro viaje. Salí tarde, más de lo normal. El encargo era urgente, y ya sabes cómo es esto, si no ruedas, no cobras. La carretera estaba prácticamente vacía, solo el sonido constante del motor y ese zumbido del viento que, cuando llevas horas manejando, se vuelve casi hipnótico. Fue en una parada, en una de esas fonditas de paso, donde escuché por primera vez sobre ese lugar. El kilómetro 666. Recuerdo bien a los otros traileros. Estaban sentados, tomando café, hablando en voz baja, como si no quisieran que alguien más los escuchara. Uno de ellos, un tipo mayor con la cara curtida por el sol, me miró directo cuando dije la ruta que iba a tomar. ¿Vas a pasar por el 666? Me preguntó. Yo asentí, sin darle importancia. Entonces se hizo un silencio raro. De esos que no encajan. No te detengas ahí, dijo otro. Pase lo que pase, no te detengas. Solté una risa. No burlona, pero sí incrédula. ¿Qué es eso? ¿Otra historia para espantar novatos? Nadie respondió de inmediato. Solo se miraron entre ellos. Y eso debió haberme hecho pensar. Pero no lo hizo. Porque cuando llevas tantos años en esto, empiezas a creer que ya lo viste todo. Que no hay nada allá afuera que no tenga explicación. Que todas esas historias son solo eso, cuentos que se repiten entre carretera y carretera para matar el tiempo. Bajé mi café, me despedí sin darle más vueltas, y seguí mi camino. La noche ya había caído por completo cuando retomé la ruta. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna, sin estrellas. Solo mis luces largas cortando la carretera como dos cuchillos en la negrura. No había otros vehículos, ni luces a lo lejos, nada. Solo yo. Y el camino. Fue entonces cuando vi el letrero. KM 666. No sé por qué, pero algo en mi pecho se sintió extraño en ese momento. Como si no debiera estar ahí. Pero sacudí la cabeza. Puras tonterías, murmuré para mí mismo. Y seguí avanzando. Sin saber que acababa de entrar en un lugar del que no todos logran salir. No sé en qué momento exacto empezó a sentirse distinto. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio tal vez. Ya sabes cómo es esto, muchas horas al volante, la vista fija en la línea blanca, el cuerpo en automático y la mente jugando trucos. Pero no. Aquella noche no era normal. Apenas había avanzado unos cuantos kilómetros después del letrero cuando la carretera comenzó a cambiar. No de forma evidente, no como si el camino se rompiera o algo así, no. Era algo más sutil, más incómodo. La neblina apareció de la nada. No venía avanzando desde lejos, no. Simplemente, estaba ahí. Densa, espesa, como si alguien la hubiera soltado justo frente a mi tráiler. Mis luces apenas lograban atravesarla unos cuantos metros, y todo lo demás se perdía en una pared blanca que parecía moverse lentamente. Bajé un poco la velocidad. No por miedo, eso me dije a mí mismo, sino por precaución. Pero en el fondo, algo ya no estaba bien. Encendí la radio para romper el silencio. Error. Un ruido estático estalló de golpe en la cabina, tan fuerte que tuve que apartar la mano del volante por un segundo. Era como si alguien estuviera raspando metal contra metal, mezclado con voces, o al menos eso parecía. Moví la perilla. Nada. Solo interferencia. Vamos, no empieces, murmuré, golpeando suavemente el tablero. La radio murió por completo. Y entonces, el silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio, pesado. Como si el sonido mismo hubiera desaparecido. Ni grillos, ni viento, ni el rugido constante que siempre acompaña la carretera. Solo el motor, y aún así, sonaba extraño,
como lejano, como si no estuviera dentro del tráiler. Tragué saliva. Y fue ahí cuando lo sentí. Esa sensación incómoda, esa que no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Como cuando alguien te observa. Miré por el retrovisor. Nada. Solo la neblina devorando todo detrás de mí. Miré a los lados. Oscuridad absoluta. Relájate, Ramiro, me dije en voz baja. Solo es la carretera. Pero mi voz no sonó convencida. Las luces delanteras parpadearon. Una vez. Luego otra. Mi agarre al volante se tensó. No, no ahora. Golpeé el tablero otra vez, como si eso fuera a arreglar algo. Las luces se estabilizaron, por un momento. Y entonces volvió. Más fuerte. Esa sensación. Como si algo estuviera ahí afuera. Esperando. Sin darme cuenta, mis ojos se desviaron hacia el odómetro, luego al borde del camino, y finalmente, a un pequeño señalamiento oxidado que apareció apenas visible entre la neblina. No necesitaba acercarme más para saber lo que decía. Ya estaba ahí. El kilómetro 666. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y por primera vez, recordé claramente las palabras de aquellos hombres en la fonda. No te detengas, pase lo que pase. Apreté los dientes. Historias, puras historias. Eso quise creer. Eso necesitaba creer. Así que en lugar de frenar, hice lo contrario. Aceleré. Como si salir de ahí más rápido fuera a cambiar algo. Como si pudiera dejar atrás esa sensación. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que ya era demasiado tarde. Y justo cuando pensé que nada podía ponerse peor, algo apareció frente a mí, en medio de la carretera. Y entonces, entendí. La advertencia nunca fue un juego. No sé en qué momento exacto empezó a sentirse distinto. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio tal vez. Ya sabes cómo es esto, muchas horas al volante, la vista fija en la línea blanca, el cuerpo en automático y la mente jugando trucos. Pero no. Aquella noche no era normal. Apenas había avanzado unos cuantos kilómetros después del letrero cuando la carretera comenzó a cambiar. No de forma evidente, no como si el camino se rompiera o algo así, no. Era algo más sutil. Más incómodo. La neblina apareció de la nada. No venía avanzando desde lejos, no. Simplemente, estaba ahí. Densa, espesa, como si alguien la hubiera soltado justo frente a mi tráiler. Mis luces apenas lograban atravesarla unos cuantos metros, y todo lo demás se perdía en una pared blanca que parecía moverse lentamente. Bajé un poco la velocidad. No por miedo, eso me dije a mí mismo, sino por precaución. Pero en el fondo, algo ya no estaba bien. Encendí la radio para romper el silencio. Error. Un ruido estático estalló de golpe en la cabina, tan fuerte que tuve que apartar la mano del volante por un segundo. Era como si alguien estuviera raspando metal contra metal, mezclado con voces, o al menos eso parecía. Moví la perilla. Nada. Solo interferencia. Vamos, no empieces, murmuré, golpeando suavemente el tablero. La radio murió por completo. Y entonces, el silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio, pesado. Como si el sonido mismo hubiera desaparecido. Ni grillos, ni viento, ni el rugido constante que siempre acompaña la carretera. Solo el motor, y aún así, sonaba extraño, como lejano, como si no estuviera dentro del tráiler. Tragué saliva. Y fue ahí cuando lo sentí. Esa sensación incómoda, esa que no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Como cuando alguien te observa. Miré por el retrovisor. Nada. Solo la neblina devorando todo detrás de mí. Miré a los lados. Oscuridad absoluta. Relájate, Ramiro, me dije en voz baja. Solo es la carretera. Pero mi voz no sonó convencida. Las luces delanteras parpadearon. Una vez. Luego otra. Mi agarre al volante se tensó. No, no ahora. Golpeé el tablero otra vez,
como si eso fuera a arreglar algo. Las luces se estabilizaron, por un momento. Y entonces volvió. Más fuerte. Esa sensación. Como si algo estuviera ahí afuera. Esperando. Sin darme cuenta, mis ojos se desviaron hacia el odómetro, luego al borde del camino, y finalmente, a un pequeño señalamiento oxidado que apareció apenas visible entre la neblina. No necesitaba acercarme más para saber lo que decía. Ya estaba ahí. El kilómetro 666. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y por primera vez, recordé claramente las palabras de aquellos hombres en la fonda. No te detengas, pase lo que pase. Apreté los dientes. Historias, puras historias. Eso quise creer. Eso necesitaba creer. Así que en lugar de frenar, hice lo contrario. Aceleré. Como si salir de ahí más rápido fuera a cambiar algo. Como si pudiera dejar atrás esa sensación. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que ya era demasiado tarde. Y justo cuando pensé que nada podía ponerse peor, algo apareció frente a mí, en medio de la carretera. Y entonces, entendí. La advertencia nunca fue un juego. No me moví. Ni un centímetro. Mis manos seguían aferradas al volante, pero ya no sentía los dedos. El aire dentro de la cabina se volvió helado, como si hubiera abierto la puerta en pleno invierno. Mi respiración empezó a hacerse visible frente a mí, y eso no tenía sentido. Estamos en carretera, eso no pasa. No debería pasar. Tragué saliva lentamente, y sin dejar de mirar al frente, hablé. ¿A dónde vas? Silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastarme el pecho. Y entonces, su voz. Tú ya lo sabes. Sentí como un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. No sabía. O al menos, no quería saber. Apreté el volante con más fuerza y metí velocidad. El tráiler respondió, avanzando lentamente entre la niebla que ahora parecía aún más espesa, como si se cerrara sobre nosotros. Mira, si necesitas que te acerque a algún pueblo, intenté decir. No hay pueblos aquí, me interrumpió. Su tono era bajo. Sin emoción. Sin vida. Miré el retrovisor. Error. Ahí estaba. Sentado completamente recto, pero su cabeza, ligeramente inclinada hacia un lado, como si el cuello no pudiera sostenerla bien. Sus ojos, oscuros, demasiado oscuros, fijos en mí. Sin parpadear. Desvié la mirada de inmediato. El aire se volvió aún más frío. La radio, que antes estaba muerta, encendió sola. Un estallido de estática llenó la cabina. Pero esta vez, no era solo ruido. Eran voces. Susurros. Lamentos. Como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero desde muy lejos o desde muy dentro. ¿Qué demonios? Murmuré. Ellos tampoco se detuvieron, dijo detrás de mí. Mi corazón dio un golpe seco. ¿Quiénes? Hubo una pausa. Una pausa larga, incómoda, eterna. Los que pasaron antes que tú. Un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté tomar el celular. Sin señal. Ni una sola barra. Miré el tablero. Las luces comenzaron a fallar otra vez, parpadeando de forma irregular. Esto no está pasando, susurré. Esto no es real. Entonces él rió. Pero no fue una risa normal. Fue un sonido seco, hueco, como si saliera de un lugar vacío. Todos dicen lo mismo. Sentí su presencia más cerca. Demasiado cerca. Sin darme cuenta, miré otra vez el retrovisor. Y esta vez, ya no estaba sentado. Estaba inclinado hacia adelante. Más cerca de mi oído. Su rostro, ahora sí lo vi. Y desearía no haberlo hecho nunca. Sus ojos eran completamente negros. Su piel, agrietada, como si estuviera seca desde hace años. Y su sonrisa, abierta demasiado, mostrando algo que no parecían dientes normales. Yo también manejaba, susurró. Yo también creí que podía seguir de largo.
Mi respiración se cortó. ¿Qué eres? El tráiler empezó a vibrar ligeramente. El camino frente a mí comenzó a distorsionarse. Las líneas de la carretera se alargaban, se repetían, como si nunca fueran a terminar. Aquí, dijo lentamente, todos llegan, pero nadie se va. Mis ojos se abrieron con desesperación. Aceleré. Pero no importó. La carretera no cambiaba. Seguía siendo la misma. Interminable. Sin salida. Sin señales. Sin nada. Solo oscuridad y niebla. No, repetí, entrando en pánico. Entonces dijo algo que, hasta el día de hoy, sigue retumbando en mi cabeza. Ya pasaste el kilómetro 666. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Y ahora? Hizo una pausa. Una pausa que me heló el alma. Ya eres parte del camino. Fue en ese momento que entendí la verdad. No importaba cuánto acelerara. No importaba lo que hiciera. Yo ya no iba a salir de ahí. No iba a aceptar eso. No iba a quedarme ahí. Apreté el acelerador con toda la fuerza que tenía, como si el tráiler pudiera sacarme de ese infierno si lo exigía lo suficiente. El motor rugió, vibrando con violencia, y por un momento, solo por un maldito segundo, sentí que avanzaba. Pero la carretera seguía igual. La misma línea blanca. El mismo tramo. La misma niebla interminable. ¡Muévete! ¡Muévete, carajo! Grité, golpeando el volante. El velocímetro subía. 80, 90, 100. Pero no importaba. No estaba avanzando. El mundo afuera no cambiaba. El retrovisor. No quería verlo. Sabía que no debía. Pero lo hice. Y él ya no estaba. El asiento trasero, vacío. Mi respiración se volvió errática. Se fue. Pero algo dentro de mí me dijo que eso no era alivio. Eso era peor. Entonces el radio explotó otra vez. Pero ahora las voces eran claras. Gritos. Súplicas. Gente llorando. No te detengas. Sigue manejando. No mires atrás. Golpeé la radio hasta apagarla, pero el sonido no desapareció. Venía de todas partes. De las puertas. Del techo. Dentro del tráiler. Y entonces, lo vi. Frente a mí. Otra vez. En medio de la carretera. Pero no estaba solo. Eran varios. Figuras. Quietas. Torcidas. Algunas más altas, otras demasiado pequeñas. Todas haciendo la misma señal. Lenta. Inhumana. Pidiendo que me detuviera. No. Giré el volante bruscamente. El tráiler rechinó, perdiendo estabilidad. Las luces parpadearon violentamente. Y entonces, se apagaron. Todo quedó en oscuridad. El motor murió. El silencio regresó. Ese maldito silencio, pesado, absoluto. Mi respiración era lo único que podía escuchar. Y entonces, una voz, justo detrás de mí. No importa cuántas veces intentes irte. Cerré los ojos. No quería verlo. No otra vez. Todos terminan deteniéndose. Sentí su aliento helado en mi nuca. Y su mano. Sobre mi hombro. Abrí los ojos de golpe. Y ya no estaba dentro del tráiler. Estaba afuera. De pie. En medio de la carretera. La niebla rodeándome. El silencio devorándolo todo. Miré mis manos. Temblaban. Pero no era por el miedo. Era porque ya no las sentía mías. A lo lejos. Escuché un motor. Luces acercándose lentamente. Un tráiler. Como el mío. Quise moverme. Quise correr. Pero mi cuerpo no respondió. Algo me obligó a levantar el brazo. Lento. Pesado. Antinatural.
Y entonces lo entendí. Demasiado tarde. Yo ya no era el conductor. Era la señal. El siguiente. El que haría que otro se detuviera. El que repetiría la historia una y otra vez. Las luces del tráiler se acercaron más. Vi al conductor dentro. Confiado. Ignorante. Como yo lo estaba. Y cuando estuve justo frente a él, incliné la cabeza y levanté la mano, haciendo la misma señal. La maldita señal que nunca debí responder.